Descubre Playar, un desarrollo de terrenos residenciales premium en Santa Clara, Yucatán. Ubicada en un puerto que destaca por la belleza de sus aguas y la tranquilidad de su entorno, Playar te ofrece una experiencia única con áreas comerciales, mercadito, parques y una feria donde podrás disfrutar con tus seres queridos. Adquiere tu terreno con mensualidades desde 4,540 pesos. No pierdas la oportunidad de invertir en este paraíso. Hola, querida audiencia de Radio Epicentro. Estamos transmitiendo con mucha emoción nuestro primer capítulo de Epicentro Costa Rica, el cual se dio en el marco del 9º aniversario de Radio Epicentro, Aguas con el Agua, y que ahora vamos a dar continuidad en este Sin Fronteras que tiene Epicentro y que desde ya les estamos invitando para el 10º aniversario en Costa Rica el próximo año, justamente para el 29 de agosto, para que vayan reservando sus agendas. Ya estamos tratando de comprometer a nuestro invitado especial, que lo tenemos por acá, que es muy querido por toda la comunidad latinoamericana y el Caribe, y que por supuesto es un científico reconocido en diferentes partes del mundo. Pero acá, por supuesto, le tenemos especial cariño porque es un geógrafo orgullosamente costarricense y de esta generación que es fundamental ver que las personas jóvenes están tan involucradas y tan comprometidas y tan ocupadas investigando en este, como diría nuestro amigo común, Héctor, echando ciencia, nuestro querido Alonso. Entonces, para quienes aún no le conocen, porque este vídeo va a estar siendo reproducido también en otras redes sociales y en otras zonas horarias también, vamos a presentar que nuestro querido Alonso Brenes es un investigador y que además es el coordinador de la red, que él perfectamente nos va a poder ahora explicar un poquitito también sobre el trabajo que hace la red y por qué es tan relevante que las personas lo conozcamos. Así que muy bienvenido con este invitado de lujo. Mi querido Alonso, estamos dando inicio a este nuevo desafío que vamos a llevar con un experto al mes a otras latitudes, no solamente para Costa Rica. Así que te mandan muchos saludos, por supuesto, desde México, desde Ecuador. A Gloria Brachi te encargó muchísimos saludos desde Argentina, Salaberry desde Uruguay. Y bueno, ya sabes que somos muchos tus fans y que nos emociona muchísimo que nos regale tu tiempo, que es valioso y que te estamos sacando de tus papers, pero vale la pena. Así que con el tema de hoy que queremos que nos aportes principalmente sobre cómo ve Alonso Brenes, ¿sí? Las prioridades en la gestión del riesgo de desastres. Muchas gracias, Berly, por tus palabras y un saludo a toda la comunidad de Radio Epicentro que conforme pasa el tiempo se vuelve más grande y más vibrante y más extensiva en la región. Entonces, y bueno, muchas felicidades a vos por esta iniciativa de traer Radio Epicentro a Costa Rica. Eh, dentro de todas las múltiples cosas en las que pasa la gente, todos los colegas de esta comunidad no sabe que asumir estas responsabilidades no es poca cosa, ¿verdad? Y que hay un trabajo, hay una dedicación, hay una mística, entonces la mejor de la suerte. Muchísimas gracias, Alonso, por ese reconocimiento. Efectivamente, a todos los que estamos ocupados en este gremio, se nos hace un desafío estar coordinando estas actividades, pero definitivamente compartimos un espíritu de servicio y una pasión por llevar este mensaje, ¿sí? Y entonces, justamente, ahora que estabas haciendo mención en el 10º aniversario del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil, que te extrañamos mucho, te pensamos mucho, junto a otros colegas, hablábamos de esa particularidad aún en las mesas de discusión, de qué nos hacía llegar acá, y justamente es ese superpoder
que algunos amigos en las mesas de trabajo o en las familias o en las comunidades y nos dicen, ¿y por qué tú eres así? ¿Verdad? Y en mi caso yo les decía, porque nací con el superpoder de ver catástrofes. Y a veces eres como el que se arruina en la fiesta, ¿verdad? De fin de año, porque tarde o temprano empiezas a hablar de estas cosas y la gente a veces no comprende porque tienes esta visión, ¿verdad? Y no es una visión catastrófica, es más bien una visión preventiva, pero que a veces los demás nos leen así y que algunos, ¿verdad? Digamos, en el caso tuyo, todos tenemos claro que la geografía, por ejemplo, es una ciencia madre de estos estudios y que por supuesto eres muy afortunado y me has comentado que también está en tu familia, ¿verdad? En los genes y que hay otros miembros que también sienten estos estudios tan profundos sobre la geografía que permiten una comprensión más amplia, este, pero que otros no. Otros tuvimos que irnos formando en el camino y algunos somos un verdadero ornitorrinco para poder llegar a generar estas competencias y poder dar una respuesta en las áreas en que nos interesan. Entonces, muchas gracias. Sí. Efectivamente, recibo tus buenos augurios y esperamos que sea exitoso y que más colegas se nos sumen a esta causa de difundir el mensaje, que es el propósito en la misión de Ujú, Radio Epicentro. Recordar que somos un grupo de voluntarios que procuramos, como contigo, llevar la voz científica ujú. a las diferentes capas de la sociedad civil. No, y Así que, ujú, estoy seguro que así será, estoy seguro que así será. Y bueno, no, la mejor de las suertes. Y quizá a propósito de esto que mencionabas sobre la geografía y la relación con el tema, como para entrar un poquito ahí en materia, es como uno, y un poco vinculándolo también para quienes no conozcan, pues el trabajo de la red, un poco es uno de los pilares, digamos, de la forma en que desde el 92 que se fundó y bueno, desde antes, cuando germinalmente había ya mucha discusión sobre la necesidad de tener un nuevo paradigma en torno a la interpretación de los desastres y a la interpretación del riesgo y cambios en los énfasis y todo. Parte del debate y de los pilares de funcionamiento de la red, de los principios guías en términos de, de análisis, pero también en términos de apoyo a instituciones del sector público, o del ámbito de la investigación. Uno de esos pilares irrenunciables, creo, de nuestro trabajo es esa aceptación de lo multidisciplinario como un pilar o como un lente para la interpretación del riesgo de desastre. Y ese rasgo multidisciplinario, pues justamente aflora muy bien en el ámbito de la geografía como disciplina académica. Entonces, y lo hablábamos hace un tiempo en un evento, no me acuerdo dónde, hacíamos como una encuesta de cuántos geógrafos habían y como somos poquitos, tanto en Costa Rica como en términos de la región. Siempre es como una cosa rara toparse un geógrafo en la carrera profesional, pero en estos temas la concentración es estadísticamente muy anómala. Y recuerdo que en esa sesión éramos, no sé, como tal vez 20 personas y era el 40 y pico por ciento éramos geógrafos. Y otra o sea, era más gente, bien un simposio. era casi que un simposio, la verdad que sí. Este, pero bueno, la explicación yo creo que está justamente en esa, digamos, destreza que se tiene que desarrollar para manejar distintas dimensiones del espacio, ¿verdad? Y esta construcción de estas distintas dimensiones, que es lo que se conoce como territorio y que tiene dinámicas tanto biofísicas como sociales. Y, digamos, la geografía, junto con otras disciplinas, a uno le trata de inculcar esa, digamos, versatilidad analítica de poder mezclar dimensiones ambientales con dimensiones sociales y a partir de eso tener eh, análisis más integrados, más holísticos, como se le quiera llamar. Pero entonces creo que por ahí va un poco la cosa. Y dentro de los pilares, ahí pensando también otro pilar
tal vez crítico del marco teórico que la red ha desarrollado desde el 92, tiene que ver con la reinterpretación del riesgo de desastre como un problema vinculado al desarrollo, por un lado, y cuya causalidad se coloca ya en el corazón de los procesos sociales, y no en los procesos naturales, que, digamos, son propios de los ecosistemas en los que los humanos nos desarrollamos, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, las dinámicas naturales y las descargas de energía propias del planeta, con mayores o menores niveles de intervención humana, eh, son inocuos en términos de moralidad o de ética o de encono, ¿verdad? Entonces, pero los humanos siempre nos ha quedado muy cómodo echarle la culpa de las catástrofes al terremoto y a los huracanes, y verdad, y que son castigos y que son cosas, o que son fuerzas contra las que nosotros no podemos hacer más que estar preparados y recuperarnos rapidito. Ese paradigma es muy difícil de cambiar, porque culturalmente en todas las culturas del planeta está muy incrustado, ¿verdad? O sea, aquí ya no estamos hablando de generaciones, estamos hablando de milenios de desarrollo cultural y civilizatorio, en donde dentro de las coordenadas de movimiento, esa interpretación de la naturaleza como un agente destructivo sigue estando muy instalado. Y hay gran parte o porciones de los códigos de conducta éticos, en donde, por ejemplo, la lucha o un espíritu combativo contra las fuerzas de la naturaleza es algo deseable, es algo loable. ¿Verdad? Eso es como desde la modernidad fue algo que se instaló con mucha contundencia, y ha permeado la agenda de desarrollo hasta la fecha, de modo que uno siempre asumía que los desastres eran algo natural, ¿verdad? Y por eso uno siempre es tan necio y tan majadero, que parece como una delicadeza conceptual, pero en el fondo no, No. porque tiene una carga semántica muy fuerte. Ah, bueno, ahí está, ahí está. Exacto. Para que vea que su discurso sí ha influido Sí, ha influido. positivamente. Qué bien. Sí. No, es que tiene una carga semántica muy fuerte seguir asumiendo que los desastres son naturales, cuando ya, y sí, queda muy largo y muy incómodo cuando uno está redactándolo y decir, bueno, de desastres asociados a procesos, claro, sí, el párrafo crece un 20%, pero es importante ser así de puntilloso, en este sentido, para que, sobre todo la gente que es más ajena a estos temas, pero que tienen responsabilidades directas o que tienen un rol, importantísimo dentro de los procesos de reducción del riesgo de desastre, pero no lo saben, ¿verdad? Porque nunca se han participado de estos espacios, eh, o porque no sienten la relación, o porque nosotros, como gente que trabaja en el tema, no hemos tenido, digamos, la visión de acercar a estos otros interlocutores. Pero por la razón que sea, es gente que no se siente invitada o interpelada por el tema. Eh, y Perdón, ni hab- lo voy a sí, interrumpir porque es que me parece fundamental, eh, para que nos escuchen hacer ese hincapié en que efectivamente la narrativa, como bien lo presenta, no se cambia por un tema de moda, ¿sí? Porque muchas veces es que una palabra de moda. O por sí, ejemplo, nos pasa con las traducciones literales y no la interpretación al ujú, castellano, ¿sí? ujú, Y cuando se está leyendo en anglo o en cualquier otra lengua, ¿sí? Y al pasar al castellano, eso que ha dicho de ujú, cómo transforma ujú, el verbo, la acción, ujú, ¿sí? Porque ahorita quiero que repase otro poquitito ujú, las ciencias que estudia la geografía, ¿sí? Porque en el escenario imaginario normalmente vemos mapas, ¿verdad? Nos dice un geógrafo, ajá, dice el ujú, señor de los mapas, ¿verdad? ajá, ajá, Y territorio usualmente lo vemos con límites políticos, ujú, eh,
En el mejor de los casos, la gente lo visualiza a veces desde un enfoque ecosistémico. Ahí ya estamos teniendo una enorme ganancia. Si alguien Ujú, lo logra visualizar con una cuenca, ahí fue el origen del desarrollo de las civilizaciones, etcétera. Pero pocas personas comprenden que el territorio tiene otro nivel y es la cultura. ujú, Y que ujú, en ese aspecto cultural que estabas haciendo énfasis, ujú, al acuñarle nombres y apellidos a los fenómenos naturales y darles una personalidad, ¿verdad? ujú, Que justo en este pasado congreso, el doctor Raimundo en su taller de comunicación lo decía, y es, dicen, el volcán está enojado, ujú, ujú. Ajá, sí, 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 sí. ¿verdad? El río, las aguas del río vienen bravas. Ujú, Y este tipo de cosas son también parte de los estudios que los geógrafos hacen y por eso es que son tan fundamentales en la comprensión del ujú, riesgo, ¿verdad? En la gestión del riesgo, en la ujú, gestión del territorio y por eso es tan complejo y tan transdisciplinario y multidisciplinario los equipos que ustedes ujú, lideran, ¿verdad? Y ujú, por eso es que no es exquisito, son específicos en que el lenguaje tiene que ser preciso si ujú. realmente queremos incidir en la cultura de las personas y ver un cambio en la gestión Así y es. por supuesto en la prevención de los desastres. Entonces, cuando nosotros le damos una connotación, porque claro, es la cosmovisión de cada pueblo. Yo he tenido la buena oportunidad de estar en territorios indígenas en diferentes países, pero acá en Costa Ujú, Rica también. Y ujú, por supuesto, es muy bonito cuando nos explican desde su cosmovisión la origen de la humanidad. Y eso es ujú, absolutamente respetable. Pero ciertamente, en cualquier creencia, como bien lo decía, desde las civilizaciones más antiguas a las actuales, si nosotros no nos hacemos responsables, ¿sí? ujú, Porque le responsabilizamos nuestro futuro, nuestra seguridad, a algo que personificamos y que además le ponemos buen humor o mal humor, y ni ujú, se diga de ujú, género, ujú, ¿verdad? Porque ujú. si le ponen género femenino Claro. es más complicado, más Ah, conflictivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esa gestión del ujú, territorio, Alonso? ¿Qué pasa con la cultura de las personas? Por favor, más ujú. énfasis en qué es exactamente Sí. geografía, por qué ustedes tienen la red, por qué Ujú, hoy más que nunca, ¿sí? Que por supuesto es de felicitarles que hayan tenido la visión en el año 92, pero porque hoy más que nunca tenemos que estar interesados en este ujú. trabajo que ustedes realizan. Sí, bueno, da puña, muchos programas porque cada tema, Contratado, sí, cada tema es muy contratado. rico. Es muy rico en sí mismo, pero digamos, el vínculo con la geografía, como decía, sí, me parece que cae por su propio peso y no solo para el tema de gestión de riesgos, sino para otras, digamos, áreas importantes de la agenda de desarrollo, por ejemplo, la gestión de recursos, y que además, digamos, ya creo que dentro de un pensamiento cada vez mejor instalado en principio, por lo menos en el ámbito académico, de que todo está conectado con todo, ¿verdad? Y que hay además una serie de conexiones entre las distintas escalas que existen en el planeta o las escalas en las que ocurren distintos procesos de distinta naturaleza, sean sociales o sean físicos. Pero lo cierto del caso es que hay, creo que un convencimiento mayor en la comunidad científica, por lo menos en Latinoamérica, que aunque uno no en el claustro universitario, digamos, no te den la formación o te empujen a trabajar con profesionales de otras áreas del conocimiento, creo que es como un hándicap con el que uno sale al mercado laboral y si uno no lo busca en los años de formación, es irrenunciable
para hacerlo luego. No sé, es como no saber, es una destreza que sería tan inaudita no tenerla como no saber informática en estos momentos. Digamos, tal vez no tan exagerado, pero yo siento que uno se le facilita Claro. mucho el trabajo cuando uno desarrolla ese tipo de destrezas que es de ponerme una actitud de aprender de conocimientos de otras áreas del conocimiento, ¿verdad? Y entre más ajenas, por lo menos la experiencia que yo he tenido es que entre más ajenas, más se disfruta ese nuevo conocimiento, esos nuevos cambios de ángulo para ver un problema que uno ha venido como viendo por un tiempo y se siente como empantanado, pero cuando hablas con otra gente o inclusive con gente fuera de la sociedad, digamos, científica y académica, que a veces es tan endogámica Ujú. tan reiterativa sobre sí mismo. Muchas veces uno, ciertos saberes, o sea, es como una actitud a una fecundación mutua de saberes, como decía Panikkar, que era un filósofo muy, que yo sigo mucho, seguía mucho, pero lo que planteaba es esa apertura a- de las comunidades de conocimiento, de experiencia, a intercambiar y a revolverse y a mezclar conocimientos, porque de ahí salen cosas muy interesantes. Y gestión de riesgo de desastres creo que es uno de esos casos en donde lo técnico requiere de lo local, de lo vernáculo, de lo ancestral, pero también de lo político, de lo científico, de lo académico, en fin, de una gran cantidad de saberes. Es un crisol muy rico. Y así como la geografía, hay otras disciplinas que también son fundamentalmente eh, multidisciplinarias, ¿verdad? Y también no es coincidencia que muchos de los colegas de la red también pues son geógrafos porque se utiliza mucho este enfoque territorial y esto que vos mencionabas de territorio, que uno dice, bueno, súper buena noticia que ya la gente lo interprete en términos ecosistémicos, pero antes inclusive la gente asumía que territorio era una especie de sinónimo de espacio o de área, ni Ujú. siquiera, ¿verdad? Creo que fundamentalmente el territorio es es como una entidad que es el resultado de una combinación de procesos tanto físicos como sociales y que está determinado fundamentalmente por una, ¿cómo llamarlo? Por criterios de uso de los recursos en el territorio, que al final de cuentas es una función de capacidad de imponer voluntades. Entonces, el territorio es un resultante de los desbalances de poder y es una manifestación, digamos, espacial de cómo las voluntades de ciertos colectivos se imponen por formas más o menos contundentes, más duras, más blandas, ¿verdad? Como el uso de la fuerza a través de los ejércitos, a través de sistemas de gobierno, pero al final de cuentas estos son eh, distintas formas de aplicar la voluntad de un grupo sobre otro o sobre sí mismo, ¿verdad? A través Ujú. de acuerdos y criterios. Y todo esto, digamos, suena muy así estratosférico, pero uno en la dimensión local de la construcción del riesgo de desastres, que es otro de los pilares del trabajo de la red, ¿verdad? Este énfasis en la gestión local del riesgo, porque también, como se ha reconocido, estos procesos tienen mucha interacción entre distintas escalas de forma simultánea, pero y hay muchos niveles de gestión o de intervención de procesos subyacentes, desde cuestiones culturales hasta procesos económicos, por ejemplo, Exacto. pero en lo definitivo, el riesgo, y es como la tesis que también desde la red siempre se ha sostenido, es que en definitiva la reducción y la gestión más efectiva ocurre desde lo local, desde las escalas subnacionales de gobierno, desde donde existen las condiciones inseguras, por ejemplo, si usamos el modelo de, de Blake y de Ben Wisner, el de presión y liberación, desde las condiciones inseguras, ¿verdad? Que es donde la gente vive en carne propia el riesgo porque vive en la vivienda precaria, vive cerca de una zona de desbordamiento, o vive en el abanico de depositación
de una avalancha de un alud. En fin, desde el contexto que sea, estas personas viven o encarnan los niveles de riesgo ya manifiestos, más latentes, ¿verdad? En términos de medios de vida muy frágiles, en términos de de la rigidez que tienen para moverse, para irse a lugares más seguros, a tener acceso a información científica más robusta, en fin, al final de cuentas, eh, uno lo que puede empezar a ir a destilar con este otro pilar adicional que mencionaba muy brevemente al inicio, pero creo que también es de los que ahora, inclusive en términos de gestión o de los esfuerzos de gestión, es el que más debería eh, tener atención y ese vínculo irrenunciable con el desarrollo, ¿verdad? En algún momento el discurso se trataba de cuadrar diciendo como que, bueno, evitemos que los desastres afecten las inversiones en desarrollo por todas las métricas Ujú, que hay, que se dice cuánto se pierde PIB por el tema de riesgo o por el impacto, y bueno, todos los cálculos que ujú. todos conocemos, pero uno de los argumentos en su momento era que había que proteger el desarrollo del riesgo de desastre o de los desastres. Y Alan recuerdo que escribió mucho en su momento hablando de esa naturaleza consustancial del desarrollo y el riesgo de desastre, ¿verdad? O sea, uno está en el ADN del otro. Al final de cuentas, el desarrollo es un proceso que, como todos los procesos humanos, es imperfecto y así como produce muchas cosas buenas en términos de riqueza, de bienestar, de seguridad, etcétera, tiene una serie de externalidades que son fregadas y que son función, o que existen en función de fallas tanto de los mercados como de los estados, ¿verdad? Mm, Exacto. Entonces, eh, seguir con esa lógica que también es como heredera de la visión muy fragmentada, muy de respuesta, muy sectorializada de la gestión del riesgo, ¿verdad? Que todavía persiste en muchos de nuestros países. Eh, Básicamente son cuerpos de protección civil que les endilgaron de un pronto a otro la cuestión de la gestión de riesgo, pero que efectivamente esos cambios representaban un desafío semántico a propósito de lo que vos decías del peso de los términos y que efectivamente esto no es un cambio de paradigma que va con con un nuevo lenguaje y no un nuevo término que nada más se puso de moda porque alguien lo acuñó, porque sonó muy bien, porque salió un reporte y a la gente le gustó, porque tiene mucho punch mediático. Que eso como estrategia de difusión científica es súper válido, pero en el caso, creo, de este paradigma de desastre natural, por un lado, de desmitificar la idea del desastre natural, y por otro lado, desmitificar la idea de que el desastre y el desarrollo son dos cosas distintas y que van como en carriles paralelos, creo que es igual de importante. Eh, no en vano, la, las prioridades del decenio internacional, que fue cuando esto empezó a agarrar tracción hace ya más de 30 años, y luego el marco de Hyogo y Ujú. ahora el marco de Sendai, no es casualidad que el tema del conocimiento del riesgo siga siendo una de las prioridades principales, ¿verdad? Eh, entonces, por un lado, creo que uno de los, como para cerrar un poco ahí por el lado de la red y el trabajo, creo que uno de los principales aportes que sigue hasta la fecha es mucha de la producción conceptual y metodológica para entender de una forma alternativa y que se ha, digamos, instalado esa forma de entenderlo a nivel ya mundial y muchas de estas contribuciones este, se han utilizado en la formulación de políticas públicas, de instrumentos de Ujú. planificación, de leyes en muchos países. Eh, Eso, por un lado, creo que es importante. En términos de educación, se han generado metodologías muy interesantes y muy usadas. Creo que hay una escuela de alumnos multigeneracionales
que están desperdigados por el mundo, por la región, por distintas, en lo público, en lo privado, en sociedad civil, en fin, en muchos espacios de incidencia, eh, que también se han vuelto antenas de repetición del mensaje, pero además también nuevos como focos o nodos de pensamiento y de generación de más debate y profundización de temas. Ahora uno de los desafíos creo que más apremiantes y que uno creo que por lo menos si uno lo plantea como una prioridad para la región, Ujú, creo que es compatible con las prioridades que permanecen o que en las que se insiste en avanzar a nivel global a partir del ejercicio de evaluación del avance del marco de Sendai que se hizo de medio periodo ahora a mitad de este año, que salió bastante precario en términos de avance. Eh, pero creo que uno de estas prioridades eh, para la región está relacionada con entender más allá de medir. O sea, la comprensión del riesgo en esencia tiene que reconocer que no se puede desligar del desarrollo sectorial o de las agendas sectoriales de desarrollo, ujú, eh, y que tiene que estar fundamentada sobre un cuerpo conceptual y metodológico bien rígido, bien estandarizado también, que permita medir avances y retrocesos o espacios de mejora a lo largo del tiempo, y que contribuya, digamos, a estandarizar una forma de ver, si se quiere, esta relación entre los humanos y los ecosistemas, que ahora además nos está todavía socando la urgencia, digamos, en el contexto del discurso sobre el calentamiento del planeta, sobre el cambio climático y esta nueva, digamos, capa de complejidad que tiene ahora el riesgo de desastre, porque entonces ahora para conocer y para entender y para gestionar el riesgo de desastre, eh, necesariamente, y no es que cada uno de nosotros se tiene que volver en especialista en cambio climático, pero sí saber que, a propósito de lo que mencionabas, cuando a la gente le toca coexistir con equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios, hay que asegurarse de tener un especialista en temas de cambio climático, porque aunque uno esté trabajando temas de amenaza geológica, el contexto multiamenaza de nuestros territorios nos obliga a tener esas variables siempre. Y son muy pocos los casos, por lo menos los que yo he visto, en donde uno puede decir que la incidencia del cambio climático puede ser marginal en términos de afectación de una amenaza, por ejemplo. Entonces, eso creo que es importante eh, insistir, es algo en lo que es importante insistir en términos de agenda de investigación. Eh, Creo que hay dos elementos críticos que explican en gran medida el por qué los avances, si uno utiliza Sendai como criterio para medir algo, que también hay mucho debate y hay una reflexión crítica muy interesante sobre si los indicadores que utiliza Sendai o que utiliza Naciones Unidas en general son los más adecuados para medir lo que se quiere medir, en fin, eso es para otro día. Pero lo importante es que, y esto hay evidencia bastante robusta, por lo menos desde 2009, me parece recordar, cuando empezaron a publicarse los informes globales del estado del riesgo de Naciones Unidas. Eh, Desde ese entonces, y creo que es una tendencia que se mantiene hasta la fecha, porque yo revisé datos parecidos hace el año pasado en algún momento, eh, el problema de nuestra región hace mucho dejó de ser las muertes de personas o los heridos durante los eventos, durante las contingencias. Y creo que esto es un resultado más que merecido de todo el esfuerzo que hicieron los países de la región en fortalecer sistemas de alerta temprana, todos los mecanismos de respuesta, tener los centros de operación.
protocolos, y se ha hecho mucha inversión en eso y se nota que se ha hecho inversión en eso porque por distintas métricas uno puede ver que la cantidad de personas que fallecen o que se ven heridas durante distintos tipos de desastre van bajando. Como digo, las métricas todavía son objeto de discusión, todavía muy acalorada, pero por el parámetro que uno escoja, la tendencia uno la va viendo. Eh, o por lo menos no se ha visto un incremento importante en víctimas mortales como sí se ha visto en otras partes del mundo, como en el sur de África, como en varios países de Asia Pacífico, en fin. Eh, pero el problema en la región es la otra pata del desarrollo, ¿verdad? O la otra cara, mejor dicho, de la gestión del riesgo que tiene que ver con estos impactos en el desarrollo, en la erosión de la inversión de capital que hacen los gobiernos y también en la concentración de estos impactos en portafolios privados. Entonces, la región está sangrando y ahí sí hay también información de muy buena calidad, además recolectada ya a lo largo de 20 años, que nos permite ver tendencias interesantes, en donde uno ve que se consolida eh, un incremento gradual año con año de las pérdidas que los países están sufriendo como porcentaje de su Producto Interno Bruto, como porcentaje de la, de la reducción de la tasa de retorno, de la inversión de capital. En fin, hay muchos también tipos de indicadores para medir eso. Y esto está muy vinculado con temas de gobernanza, por un lado, de gobernanza del riesgo, con fortalecimiento de las instituciones, con control de la corrupción, con un incremento en la eficiencia del gasto público, ¿verdad? Ahora, y sobre todo, bueno, desde antes de la pandemia, pero después de la pandemia, el mantra de todos los gobiernos es la reactivación económica y tenemos que poner los mercados otra vez a funcionar y mercados resilientes y toda la cosa. Pero uno no ve que hay una correspondencia de ese discurso con acciones, digamos, suficientemente efectivas para el tamaño del desafío que tienen los países en el área, ¿verdad? O sea, eh, Latinoamérica dejó de generar plata a borbollones desde más o menos 2013, cuando se desaceleró el último ciclo de las materias primas, ¿verdad? De los commodities, que si los que nos están escuchando se acuerdan, en aquella época, bueno, México, había plata a montones, ¿verdad? Porque los precios de las materias primas, igual Brasil, Ecuador, todos los que tenían reservas de materias primas, Argentina, que nos escucha también. Argentina, eh, todos los países digamos, llegaron a agarrar una tajada del pastel de la demanda china Exacto. por materias primas, tuvieron un espacio fiscal importantísimo, un disparo en la inversión pública, no como se hubiera esperado, pero lo cierto del caso es que se invirtió en servicios, en transporte, educación, en fin. Pero así como la CEPAL advirtió que eso se iba a acabar y que era mejor invertir en actividades de alto valor agregado, en mercados de trabajo, eh, digamos, medidas de impacto inmediato, pero también un poquito con las luces largas. El cuento es, ustedes se acuerdan que el gasto social, el gasto en inversión pública empezó a desinflarse alrededor de 2015, ¿verdad? Entonces ahí empezó todo el tema de la contracción de la economía, hubo un deterioro muy rápido de servicios, cuya parte de ese deterioro estaba concentrado en la infraestructura que le daba soporte a eso. Y mucha de esa infraestructura se está deteriorando y se está viendo amplificadamente dañada porque, por un lado, no hay buenos procesos de mantenimiento de los portafolios y porque las amenazas están variando y en algunos lados no es algo lineal, pero en algunos contextos con mucha claridad se está viendo que la variable hidrometeorológica está añadiendo un nivel de estrés a las tasas de deterioro de portafolios de infraestructura crítica. Y ahí lo quería llevar, Sí,
porque como bien dices, necesitamos como un programa semanal. Pero ya está contratado, por eso no se preocupe. Y la audiencia está feliz, entonces creo que tenemos un círculo virtuoso en esta ocasión. Virtud. Bueno, qué dicha. Eh, Ha tocado muchos temas supremamente importantes y que se tienen que profundizar aún más. Y lo que quería era resaltar esa parte que mencionó con datos que manejas sobre vidas, y es Ujú, una noticia positiva, aunque sean ujú, información que algunos o los indicadores o las métricas, ujú. como corresponde al gremio científico, una discusión, por supuesto, pero aún así son noticias positivas. Así es. Pero también está el tema de los medios de vida. Y como bien mencionaba, sí hemos sentido últimamente un incremento en la frecuencia, en la intensidad, y Ujú, hasta se ha estado hablando justamente en el noveno aniversario de si la escala, por ejemplo, huracanes tipo 5, si ya es suficiente o no, y también ujú, con la velocidad que cambian estos fenómenos y más. Eso nos hace ir el punto que estabas hablando sobre el tema económico, tanto desde la inversión pública como la competencia que ha habido en ujú, el presupuesto justo en la pandemia, porque ujú, por supuesto hemos tenido, por ejemplo, en Costa Rica, que tuvimos un avance de políticas públicas de nueva generación muy alineadas a los marcos globales. Les comentaba yo también de los avances en Costa Rica sobre las métricas de inversión pública con indicadores de gestión del riesgo y más, pero que ciertamente el recurso económico era el mismo o ujú, con una gran disminución, también presente la disminución en los fondos de cooperación internacional, y se viene la pandemia, donde por supuesto los gobiernos tienen que decir, pues vamos a priorizar. Y ujú, entonces al menos se percibe un cierto retroceso en algunas agendas. Y entonces se vuelve un tema, el tema de priorizar. Pero ciertamente, hablando de resiliencia, hablando de gestión territorial, hablando de gobernanza, como estabas mencionando, y de datos, el tema de la gestión de los medios de vida sigue siendo el tema, porque si no caemos en lo que mucho ha escrito el doctor Alan Lavin, en lo que ha escrito Gustavo Wilcho y por supuesto en lo que tú mismo has investigado sobre las muchas patas que tiene el ujú, desarrollo, sobre esas externalidades y sobre reproducir el tema del riesgo, ¿verdad? Y la ujú. vulnerabilidad, y si estamos más bien vulnerabilizando y más. Entonces, lo que quería preguntarle es, ¿cómo cree que deberíamos de encauzarnos ahora en esta nueva etapa, muy Ujú, entre comillas, post pandemia, ¿sí? ujú, ujú, Donde se percibe un retroceso en ciertas agendas, en las inversiones, ujú, donde el sector privado está teniendo un impacto, ¿sí? Muy fuerte, económico, que incide, por supuesto, entonces, en la distribución de la riqueza de las personas, y con un escenario tan complejo como el que tenemos, ¿verdad? Donde hay guerras y más, que ujú, van ujú, generando esa presión que ustedes los geógrafos, y yo sé que la red sí tiene muy clara, porque eso sí se puede poner en las herramientas y se ujú, puede poner más capas al mapa, ¿verdad? ujú. ¿Hacia dónde tendríamos que enfocar esos esfuerzos, Alonso? Sí, yo empezaría ahí plan- replanteando un poco la pregunta de para qué queremos hacer gestión de riesgo Ujú, al final de cuentas. Yo creo que eso está muy vinculado con este contexto que planteabas en términos de la fragilidad de los medios de vida de millones de familias en Latinoamérica. Eh, Como decíamos, la parte de las pérdidas de las víctimas mortales, y de los heridos y damnificados, como decimos, por fortuna, se va reduciendo, y es uno de los, digamos, principios irrenunciables, que es la preservación de la vida de las personas, pero también eh, esta preservación de la vida de las personas tiene que tener un componente de transformación, no solo desde el mismo enfoque de la atención a la emergencia, sino también desde la visión prospectiva del desarrollo y la planificación del desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas de la América Latina es
de las regiones más inequitativas del planeta. Eso también hay indicadores y métricas a lo largo y ancho de todo el espectro ideológico que lo Ujú, confirman, ¿verdad? Desde el Fondo Monetario Internacional hasta, no sé, una unión de sindicatos llegarán a las mismas conclusiones ujú, posiblemente. sí. La región es de las más desiguales, ¿verdad? Se Ujú, genera una cantidad pavorosa de riqueza que queda distribuida en muy pocas manos. Esa concentración de la riqueza, además, se genera en una gran porción a través de recursos que son colectivos. No es como que yo por arte de magia y a través de mi capacidad de emprendedurismo y por ósmosis y aislado empiezo a generar riqueza porque sí, no, o sea, yo dependo de los servicios que me da el Estado, ocupo de los servicios económicos, productivos, ocupo los recursos, ocupo el agüita limpia que me da el Estado, ocupa los bosques, ocupo la madera, ¿verdad? No la genero así a punta de intencionar, como hacen, como recomiendan ahora. Entonces, eh, ¿cuál ha sido uno de los principales desafíos de la región desde siempre? Que gran parte de la base económica productiva de nuestra región está, es como un gigante con pies de barro, porque son actividades económicas de muy bajo valor agregado, muy todavía vinculadas a las materias primas, a la exportación de granos, de alimentos, de que carne, que soya, madera, petróleo, bauxita, litio ahora, ¿verdad? Entonces, nos hemos dedicado por generaciones a sacar la materia prima, pero aquí hay hay poquísima inversión en investigación y desarrollo, ujú, en generar mercados de trabajo de alto valor agregado. Entonces, nuevamente, toda esta perorata, ¿a qué viene? A que este modelo socioeconómico productivo eh, depende de condiciones de muy bajo valor agregado que no permiten, no habilitan cambios estructurales en los mercados de trabajo. Y eso lo que genera es que muchas familias, una gran mayoría de personas, no tenga accesos a mercados de calidad que en definitiva, por muchas investigaciones que también se han hecho, es lo que al final del día resuelve el problema de la inequidad, de la exclusión social, de la pobreza, etcétera, etcétera. O sea, además de los programas de transferencia, que habrá gente que está más a favor o más en contra, y hay países que tienen una política más de subsidiariedad respecto a otras, todas las variaciones que hay. Lo cierto del caso es que las transferencias, aunque sean completas y hay mucha evidencia econométrica al respecto, nunca van a generar el salto permanente de las familias de las condiciones de pobreza y exclusión. Eso solo lo hace el mercado de trabajo, los mercados de trabajo. Y para que tengamos mercados de trabajo de alto valor agregado, una condición sine qua non es que sean resilientes y que tengan bajo impacto en términos de fijación de liberación de carbono y de alteración del medio ambiente, ¿verdad? Dentro de todo este escenario, el riesgo de desastre que está creciendo, ¿verdad? Dadas las condiciones de exposición y de vulnerabilidad y de amenaza también que están cambiando, y que, bueno, tienen que ser medidas y cuantificadas ya en casos concretos, pero en términos generales de la región uno puede decir, bueno, estamos ante una condición mayor de riesgo por el simple hecho de que la base socioeconómica de las sociedades latinoamericanas se erosionó y no se ha recuperado todavía después de la pandemia, que como vos decís, o sea, efectivamente, esto uno no puede decir, no tiene una fecha de clausura. Hay muchas de las repercusiones que estamos viendo y réplicas que de repente no tienen una manifestación sanitaria, pero sí tienen en una crisis de contenedores, en una restricción de materias primas, en temas de flujos migratorios, en fin, en temas inflacionarios, como lo hemos visto. Entonces, estos movimientos globales tardarán un tiempo en estabilizarse y en asentarse y todavía no creo que cualquiera que diga que puede estimar ya los impactos de la pandemia es un charlatán a este momento, aunque estemos a poquitos años, digamos, de la clausura oficial. O sea, todavía creo que esto va a ser un tema para verlo con mucha distancia en la historia y todavía no estamos ahí. Pero como quiera que sea el caso,
los servicios, hay servicios estratégicos como educación, por ejemplo, y hay mucha literatura de la UNESCO a propósito de eso, donde se trata de cuantificar el rezago en educación, que en Latinoamérica es muy particular, ¿verdad? Porque esta inequidad además no se refleja solo, o una de las formas de verla no es solo en los estados de cuenta de una persona con mucha plata versus una persona con poca, es también en la calidad de vida y y en el acceso a los servicios de calidad. La gente que tiene mayor concentración de poder adquisitivo, pues de repente no le importa y no va a sentir una afectación si la calidad en la educación de su país empieza a bajar sustancialmente, como dice la UNESCO, que se calcula a nivel global un retroceso de unos 100 años en la calidad de los sistemas educativos a nivel global, ¿verdad? Y eso desagregado por regiones nos va a dar unos datos distintos, pero lo cierto del caso es que el apagón educativo, como se llamaba aquí en Costa Rica, y toda la crisis curricular que ha habido a raíz de la pandemia, se ensañó, ¿verdad? Para ponerlo ahí, una licencia poética, se ensañó con las clases más excluidas, que eran las que tenían menor acceso a cobertura digital, bueno, y que estaban en instalaciones educativas que estaban enfrentando la contracción del aparato público en materia de inversión en educación. Y así por el estilo, muchos de los mecanismos, digamos, que ayudan a paliar un poco esta carga tan grosera en términos de inequidad que hay en la región, son justamente los servicios públicos, sobre todo los esenciales, los de salud, los de educación, eh, y los de agua y saneamiento. Y esto es como lo básico, lo mínimo que para la gente de la clase media le parecería algo inaceptable, como Ujú. decir, bueno, es que se tienen que conformar con por lo menos con estos tres, porque en la clase media ya estamos acostumbrados a otro tipo de servicios de segunda generación, y que el Exacto. internet y que el ancho de banda y verdad y que el celular no se me Ujú. conecta, colapsa el día de uno, ¿verdad? Ujú. Pero lo cierto del caso es que la realidad de millones de personas es todavía, y la meta y el nirvana del desarrollo para estas personas es tener agua potable, es Así es. tener asistencia sanitaria mínima, ¿verdad? Y esa es la realidad de millones todavía de personas. Y son las que, si tienen la mala fortuna de estar en una zona muy dinámica en términos de energía, posiblemente son los que se van a ver más afectados por un desastre, ¿verdad? Aunque las variaciones en términos de amenaza no sean muchos, no sean significativas, pero son niveles de fragilidad de sus medios de vida que un desbordamiento mínimo de las alcantarillas que en las ciudades están taqueadas de basura, porque las usamos además de desagües como basureros artesanales, este, las consecuencias las sufren la gente que está en las áreas más inseguras. Nuevamente ahí vemos la dimensión local del riesgo muy crudamente reflejada. Entonces, eh, ¿cuáles son áreas críticas? A mi modo de ver, dentro de las muchísimas urgencias que hay en la región, y que suena, no quiero que suene muy así metafísico, pero romper el esquema sectorial, porque entre más rápido se generen condiciones institucionales para que exista interacción entre sectores y para que los mandatos de los sectores sean más receptivos y que la arquitectura normativa permita trabajos entre distintos ministerios, entre distintos sectores, proyectos intersectoriales, iniciativas interterritoriales, por ejemplo, en el caso de México, mayor articulación entre el nivel federal y el estatal, pero además con las municipalidades. Eso como decisión política y como principio técnico en la elaboración de política pública, creo que tiene que ser una prioridad. El conocimiento del riesgo tiene que ser una prioridad, porque seguimos creyendo que esto es una cosa natural, o que es un castigo de Dios, o que es el cambio climático, que es ahora el nuevo gran culpable, ¿verdad? Entonces, mm, todos los esfuerzos dicen, bueno, ¿ya era para qué? Si ahora con el cambio climático, no, no, justamente porque adicionalmente hay un problema de calentamiento del planeta, mejor hay que tener las estrategias de generación de resiliencia y condiciones de seguridad en los entornos más inmediatos, que pasa por los medios de vida y pasa por infraestructura crítica. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, los gobiernos tienen que empezar
a invertir mejor y más inteligentemente. O sea, creo que si en términos concretos no vamos a ver un mejoramiento de las condiciones macroeconómicas de la región en los próximos 5 años y hay una resistencia o negligencia, yo no sé ya qué será, de la sociedad por invertir en mercados de trabajo de mayor valor agregado, más orientados a la tecnología, menos dependientes de la degradación del medio ambiente. Vean el Amazonas como está ahora. A estos momentos que estamos hablando, todo el Amazonas y sobre todo en la parte boliviana está en llamas, ¿verdad? Además, por actividades económicas ridículamente poco productivas, ¿verdad? O sea, te estás, como decimos acá, te estás paseando en cientos de hectáreas de bosque y de biodiversidad por clarear un potrero a punta de fuego y una quema que me salió mal. O sea, todavía si vos me decís, es que hay el nuevo yacimiento del último mineral que va a sacar a todo mundo de la pobreza, bueno, pero son niveles de alteración muy, muy primitivos casi, ¿verdad? Entonces, no se corresponde ni siquiera el nivel de daño con el rendimiento. Entonces, eso hay que atenderlo rápido y ahí uno quisiera ver dentro de todo el discurso que la gente pide ahora en términos políticos de mano dura, que uno le parece tan desagradable, ahí uno sí debería tener un poco y las autoridades deberían exigir uno mano dura para estos procesos de degradación del entorno, del patrimonio de las personas, de la garantía de agua en el futuro, ¿verdad? Entonces, eso no se puede hacer y esa evidencia no se puede generar si no hay inversión en investigación y desarrollo, que en los países latinoamericanos creo que el que más invierte, hace un par de años que había revisado las cifras, era Brasil y era un 2% de su Producto Interno Bruto. Y de ahí para abajo los países, cada uno peor que el anterior. Eh, y finalmente creo que en términos de educación no podemos renunciar a la testarudez de educar por todos los medios que sea posible a todas las audiencias según los niveles de prioridad y según el trabajo de cada uno de nosotros, en seguir insistiendo que esto no es natural, ¿verdad? De que esto es algo vinculado con desarrollo, de que esto es problema de las personas, ¿verdad? Y que también hay una carga importante de responsabilidad colectiva de lo privado, seamos grupos de vecinos, sea una persona que vio el negocio de desarrollar o seguir gentrificando una ciudad, todo eso tiene implicaciones y tiene repercusiones en materia de gestión de riesgo y por algún lado nos va a morder la cascabel, ¿verdad? Que creo que entre todos colectivamente estamos contribuyendo a hacerla más larga, ¿verdad? Y más difícil de controlar. Muchísimas gracias, querido Alonso. Te reitero que muchísimas personas me escribieron de previo al programa, por supuesto, durante el programa, y van a seguir dejando sus mensajes porque como te comentaba, sigue en las diferentes redes sociales de las plataformas que gestiona Radio Epicentro, que ya está el capítulo Argentina, el capítulo Uruguay, por supuesto los diferentes estados de México, hay un alcance hasta Chile, entonces hay muchísimas réplicas positivas de tu Qué bueno. mensaje hoy y es muy alentador eh, saber que tenemos que cambiar esa narrativa a una proactiva, que no tenemos que continuar con un discurso donde le echamos la culpa a cualquier cosa, como bien Ujú, decías, ahora es el cambio climático y entonces como ujú. ya es el fin del mundo y ya entonces no ¿Ya hacemos para nada qué? porque por si Ujú, no hay nada que hacer, ese tipo de discursos no nos están llevando a un buen puerto ujú. y que lo que se trata acá es de ocuparse y no preocuparse, dejar el drama catastrófico de último minuto donde no hay nada que hacer, sino por qué podemos hacer, es lo que le entiendo desde todas las trincheras y es esa necesidad del enfoque intersectorial y que además nos empoderemos del rol que nos corresponde Así es. como personas, como ciudadanos, como miembros de una familia, miembros de una comunidad, miembros de un colectivo, ya sea Ujú, educativo, empresarial y en las escalas de gobierno que correspondan,
Costa Rica será gobierno local y nacional, en México en los 3 niveles, por supuesto, pasando por el estatal, lo que por supuesto representa un desafío de coordinación y muchas veces también el mayor desafío puede ser el abandonar el ego, ¿sí? Porque Ujú. hay competencias profesionales, también tenemos competencias a las cuales podemos acudir, que yo creo que aquí el mensaje es, no tenemos que saberlo todo, lo que sí Así es. tenemos es que tener una actitud proactiva y responsable y acudir a los que sí saben, ¿verdad? Ujú. Acá en Costa Rica, y bueno, la red no solamente para Costa Rica, sino entiendo yo O que alcanza, Latinoamérica, es Latinoamérica a su total. alcance, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y que por supuesto hay un cuerpo entonces de científicos, Ujú. entre ellos geógrafos, que comprenden esta complejidad y que nos pueden orientar. Si nos está escuchando un tomador de decisiones, si nos está escuchando alguien que necesita formular una política pública, alguien que tiene que generar un proyecto de inversión pública o una asesoría del sector privado, pues hay a quien acudir. Yo creo que esa es la primera tarea, ¿verdad? Y por supuesto, la invitación a toda la juventud que nos escucha, pues a seguir los pasos de Alonso, ¿verdad? No, no Que ha todos. sido siempre un joven que ha sido eh, precursor de estos estudios, de estas reflexiones, de estos análisis y que continúa constantemente investigando y que no es en lo más mínimo ajeno a continuar a aportar con enfoque práctico para mejorar la calidad de vida de las personas, que es finalmente lo que se ocupa, la gestión del riesgo, ¿no? Queremos preservar la Así vida, es. como bien decías, como fin último, pero también preservar los medios de vida y Así tener es. un desarrollo sostenible, a pesar de que mover la aguja hacia territorios con equidad, respetuosos de los derechos Ujú. humanos, em, por supuesto, nadie dijo que era fácil, pero tampoco es imposible. Y Ujú. así que hay que empezar ya. Así Así es. que muchísimas gracias, Alonso. Te esperamos Gracias. en un Gracias a ustedes futuro por la invitación. y un abrazo muy fuerte de parte de todos nosotros. Un abrazo. Hasta luego. Saludos. Invierte en Nayal y asegura tu futuro. Descubre Nayal, un desarrollo único enfocado en la sustentabilidad, ubicado en la zona de mayor plusvalía, gracias al Tren Maya y al anillo de cenotes, y a solo minutos de la vibrante ciudad de Mérida. Nayal es la oportunidad perfecta para invertir en tu futuro. Ubicación inigualable, crece junto a las mejores oportunidades de plusvalía. Invierte sin preocupaciones. Adquiere tu terreno semi-urbanizado con mensualidades desde 4,867 pesos. Es tu momento para dar el paso, invertir y cumplir tu sueño.